desde Excel, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es seleccionar dónde está ubicado mi archivo. Y básicamente lo que voy a copiar es la ubicación. Copio la ubicación de donde está mi archivo en Excel. Y esta ubicación es la que pego para poder importar la base de datos. De igual forma, seguimos adjuntando la base de datos al lenguaje de programación. Verificamos los nombres. Verificamos que nuestra base de datos hubiera sido incorporada correctamente. De ahí, lo siguiente es instalar paqueterías y librerías para hacer análisis econométrico, especialmente en series de tiempo. Una vez que hacemos este paso, simplemente nosotros vamos ejecutando las instrucciones, seleccionando las líneas y ejecutando el cursor en Run. Podemos hacerlo todo de una sola vez. El siguiente paso es configurar las series de tiempo. En este caso tenemos dos series de tiempo, una que es YL, que representa el ingreso por trabajador, que es nuestra variable dependiente, y la otra variable que es la variable KL, que es la variable explicativa, capital por trabajador. Ejecutamos nuestras series y una vez que le hemos dado la configuración de series de tiempo, el siguiente paso es graficar las series, ¿no? Podemos graficar las series de forma individual, como también podemos graficar las series de manera conjunta. Una paquetería y librería que nos hace gráficas elegantes es la paquetería ggplot2. R usualmente funciona primero instalando la paquetería, después instalando la librería, y una vez que hemos instalado ambas cosas, procedemos a utilizar las funciones respectivas. Entonces, con R podemos tener gráficas que son elegantes. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama de dispersión, que es la relación entre las dos variables, lo cual nos indica que en la medida que se incrementa la variable independiente, la variable dependiente aumenta de manera positiva, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos una relación directa entre ambas variables. Podemos hacer otros gráficos también. Y podemos hacer los gráficos de ambas variables, tanto el ingreso o producción por trabajador, que es la variable dependiente, como el capital por trabajador de manera conjunta. De igual manera, como señalábamos, en algunas veces o en algunas ocasiones también podemos dar la configuración de series de tiempo para variables que estén expresadas en escala logarítmica o que estén expresadas en diferencia de logaritmo. Recuerden ustedes que la diferencia de un logaritmo es equivalente a una variación porcentual. Como hablamos de series de tiempo, en series de tiempo debemos hacer el análisis de raíz unitaria o análisis de estacionalidad para evaluar si las series son estacionarias en niveles o en primeras diferencias. Usualmente hay tres pruebas de raíces unitarias. La prueba Dickey-Fuller aumentada, la prueba Philip-Perron y la prueba KPCS. Estas pruebas nos indican que lo mejor para realizar el análisis econométrico no es realizarlo en niveles. En niveles significa tal como está la variable. Toda vez que estas variables presentan tendencias
y para eliminar el problema de la regresión espuria, estimamos un modelo econométrico con variables en primera diferencia. ¿Okay? Y de forma seguida, de igual manera, para las variables podemos realizar cálculos de estadísticos descriptivos, como son cuantiles o como son también percentiles. De forma descriptiva, podemos realizar también lo que son gráficos de correlación, gráficos de diagrama de dispersión, que es este de acá, gráficos de histograma, y tenemos el coeficiente de correlación entre ambas variables. En este caso podemos ver de que la correlación o asociación que existe entre las variables es positiva y estadísticamente significativa. De igual manera, con la paquetería y librería SICH de psicología, podemos hacer un análisis de los momentos estadísticos, por ejemplo, la media, desviación estándar, la mediana, valor mínimo, valor máximo, el rango, la simetría y la kurtosis. Y finalmente procedemos a realizar nuestra primera estimación econométrica. En esta estimación econométrica debemos darle un nombre a nuestro modelo econométrico. En este caso se va a llamar MCO1. Luego con la función LM llamamos a la variable dependiente y de forma seguida llamamos a la variable independiente. El primer paso que debemos realizar una vez que estimamos nuestro modelo econométrico es analizar la distribución normal de los residuos. Esa distribución normal la realizamos a través de la prueba Harke-Vera y a través de la prueba Shapiro-Wilk. Cuando la probabilidad o el p-value sea menor que el 5%, en este caso tendríamos un problema de que los residuos no tienen una distribución normal, como es este caso. Para ello, es decir, existen valores atípicos. Para ello, una estrategia siguiente, como los residuos no tienen distribución normal, y es un supuesto importante dentro de la econometría clásica, debemos encontrar dónde están los valores atípicos o también los llamados outliers. Todo esto lo hacemos a través de una función que se llama boxplot, que nos permite identificar los valores atípicos. Y en este caso, identificando dónde están las observaciones, que en este caso corresponde a la observación 3, a la observación 6 y a la observación 18. Verificando con los residuos, como esta es información para Bolivia de 1951 al 2017, identificamos que hay 3 valores atípicos. Uno en 1953, otro en 1956, perdón, 4 valores atípicos, en 1968 y en la década de los 80. Estas variables deben estar debidamente creadas en la base de datos en Excel. El siguiente paso que hacemos es creamos una muestra común donde están las dos variables dependientes, pero también donde están las variables con valores atípicos, que tiene el valor de 1 para el año donde se presenta el valor atípico y 0 en cualquier otro año. Papá.
En tal sentido, una vez que hemos identificado cuáles son los años en que tenemos valores atípicos, lo siguiente que debemos hacer es estimar un nuevo modelo econométrico, pero esta vez corrigiendo con los años en que tenemos observaciones atípicas nuevamente. Y de esta manera debemos correr una regresión y verificar si se sigue incumpliendo el supuesto de no normalidad. En este caso, hemos corregido el problema de la normalidad. Nuestra probabilidad ahora es mayor que el 5% y es mayor que el 10% respectivamente. Por lo tanto, una vez que hemos introducido las variables de impulso y hemos corrido el modelo econométrico, ahora ya no tenemos el problema de normalidad en los residuos. Ahora debemos incorporar otras pruebas de especificación econométrica para verificar que el modelo esté correctamente verificado. Y esas pruebas que debemos verificar es que no exista autocorrelación entre los residuos, que la varianza del modelo sea homocedástica, que no exista multicolinealidad y que el modelo esté bien especificado en su planteamiento matemático. De forma seguida, uno de los supuestos que verificamos es el supuesto de no autocorrelación. Para ello, insisto nuevamente, debemos instalar paqueterías y librerías que nos permitan realizar estos tests. Ellos son la prueba LM-Test, perdón, la paquetería y librería LM-Test. Y la otra es la paquetería y librería CAR. ¿Okay? Entonces, para evaluar el supuesto de no autocorrelación, hay una prueba que se llama Durbin-Watson. ¿Qué es lo que nos evalúa Durbin-Watson? Nos evalúa la hipótesis nula que no existe autocorrelación en los residuos. Entonces, aplicando la función de W de Durbin-Watson test, aplicamos al modelo estimado, que en este caso es el modelo llamado MCO2, mínimos cuadrados ordinarios, segunda estimación. Para ello, lo que podemos verificar es que la probabilidad es menor que el 5%, lo cual nos indicaría de que sí existe un problema de autocorrelación, por lo cual estaríamos rechazando nuestra hipótesis nula. Existen otras pruebas que nos permiten verificar si hay autocorrelación en primer y segundo orden, tal como es la prueba Beus-Godfrey, con la cual podemos concluir de que no existe problema de autocorrelación. Sin embargo, a través de la prueba Durbin-Watson sí existiría, ¿no? Entonces tenemos aquí una contrariedad de dos pruebas. Desde luego, la idea básica es que pase todas las pruebas. Una corrección alternativa para el tema de autocorrelación con mínimos cuadrados ordinarios es el método generalizado de Crochan-Orkut. Cuando tengamos este problema, podemos instalar una paquetería y librería llamada Orkut.
Una vez corriendo la metodología de Crochat-Norcourt, podemos al final verificar de que la probabilidad en el Durbin-Watson sea mayor que el 5 y el 10% respectivamente. Dentro de lo que son las pruebas de especificación, tenemos otras pruebas alternativas que nos permiten evaluar la especificación matemática o la especificación del modelo econométrico desde su especificación matemática. Una de ellas, una prueba, por ejemplo, de ellas es la llamada la prueba Price. Les vamos a explicar qué nos evalúa esta prueba. Básicamente lo que hace esta prueba es evaluarnos si el modelo está correctamente especificado. Y en este sentido, la prueba de análisis de arcoíris nos plantea la hipótesis nula si el modelo es lineal en las variables como una especificación matemática versus una hipótesis alternativa que el modelo no es lineal en las variables. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es la probabilidad. Si la probabilidad es mayor que el 5%, no rechazamos la hipótesis nula de que el modelo está correctamente especificado. En cambio, si la probabilidad es menor que el 5%, rechazamos esa hipótesis nula. Vamos a ver, aquí tenemos, es la prueba de análisis de arcoíris, aplicando una prueba de análisis arcoíris. Verificamos que el p-value, la probabilidad, es mayor que el 5% y es mayor que el 10%, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula que el modelo es lineal en las variables. Otra prueba también de especificación matemática del modelo es la prueba reset cuadrado, reset cuadrático y reset cúbico. ¿Qué nos señala esta prueba? Esta prueba nos señala la hipótesis nula que no existe especificación cuadrática o cúbica desde el planteamiento econométrico del modelo. De igual manera, la regla de decisión es que cuando la probabilidad es mayor que el 5 y el 10% respectivamente, el modelo econométrico está bien planteado. Es decir, que no existen términos al cuadrado o términos al cubo desde la perspectiva matemática del modelo. Y finalmente, otra prueba que se debe verificar es la homocedasticidad. O lo contrario, que es la no heterocedasticidad. Bueno, en realidad, homocedasticidad significa varianza constante. ¿Cuál es la hipótesis nula en este modelo? En esta prueba, perdón, de especificación. La hipótesis nula es que no existe heterocedasticidad, o que es lo mismo, existe homocedasticidad. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es lo contrario. Es decir, existe heterocedasticidad o varianza diferente. Para el modelo que evaluamos, la prueba, hay diversas pruebas que utilizamos. Una, por ejemplo, es la prueba de Goldfeld-Quandt. Con la prueba de Goldfeld-Quandt, si la probabilidad es mayor que el 5 y el 10%, podríamos verificar que no existe problema de heterocedasticidad. Sin embargo, en caso contrario, de ser la probabilidad o el p-value menor que el 5%, tendríamos un problema en este sentido.
La otra prueba también, como habíamos mencionado en la clase anterior, que es la especificación desde la prueba ARCH, que es ARCH significa heteroscedasticidad condicional autorregresiva. Esto significa si los errores elevados al cuadrado están explicados por sí o mismo en un rezago o en dos rezagos respectivamente. Esto de acá podríamos desvirtuarlo a través de el p-value, ¿no? Vamos a tener problemas de heteroscedasticidad a sus valores pasados, ya sea en uno o dos rezagos, si el p-value o la probabilidad de forma respectiva son menores que el 5%. Finalmente, también tenemos otras pruebas como la prueba de Harrison-McCabe, en la cual nos evalúa la hipótesis nula, donde los residuos son homocedásticos, y la prueba de Breusch-Pagan. En ambos casos, para que el modelo econométrico cumpla con el supuesto de varianza constante, es decir, que existe homocedasticidad, en todos los casos el p-value debe ser mayor que el 5 y el 10% respectivamente. Ok, entonces una vez que hemos culminado esta parte, y hemos estimado un modelo econométrico que cumple todas las pruebas, todas las pruebas de especificación econométrica, por lo tanto, podemos concluir que estamos con el mejor modelo econométrico. Al final, el último paso para para validar completamente un modelo consiste en señalar de que los parámetros del modelo son estables. Y eso implica de que no existen cambios, fluctuaciones en los parámetros del modelo a lo largo del tiempo. También es lo que se conoce como estabilidad. Y esa estabilidad consiste en una serie de pruebas que deben estar dentro de bandas de estimaciones, lo cual nos va a reflejar cierta estabilidad en los parámetros estimados. Y por lo tanto, para que un modelo esté correctamente especificado, concluimos que debe pasar todas estas pruebas, ¿no? O en otro caso, mejor dicho, debe cumplir con todos estos supuestos. ¿Y cuál va a ser el modelo final? Al fin del día, ¿cuál sería el modelo final? Vamos a presentarles el modelo final que cumpliría con todas las especificaciones econométricas. El modelo final econométrico, o el modelo econométrico final, mejor dicho, sería el siguiente.
La variable dependiente es la variación logarítmica del ingreso por trabajador. ¿Cuál es la variable explicativa? La variable explicativa principal es la variación logarítmica del capital por trabajador. Y tenemos 4 variables de impulso que nos permiten corregir problemas de normalidad. Una observación de 1953, otra observación de 1968, observaciones de la década de los 80 y la inclusión de un término autorregresivo. ¿Cuál es el término autorregresivo? Es la variación del logaritmo del ingreso o producto por trabajador en un periodo anterior para corregir problemas de autocorrelación. Los primeros 5 parámetros son estadísticamente significativos y en este caso tenemos que el R cuadrado es 0.78, es decir que estas variables explicativas influyen sobre la variable dependiente en 78% y el R cuadrado ajustado es 0.76. Es decir, que ajustando los grados de libertad, el conjunto de variables explicativas explicarían el 76%, 77% de forma redondeada a la variable dependiente. Y este modelo econométrico pasaría todas las pruebas de especificación. Manera de reflexión final, ¿qué es lo que debemos conocer o tratar de profundizar a la hora de leer un código econométrico? El primer elemento principal es que debemos conocer la teoría, debemos conocer los supuestos econométricos y debemos conocer matemáticamente y metodológicamente las pruebas. Si no conocemos los supuestos, si no conocemos las pruebas, es muy difícil que conozcamos la parte computacional. El segundo elemento, una vez que conocemos metodológicamente qué es una prueba de raíz unitaria, qué es una prueba Harkevera, en qué consiste una prueba Durbin-Watson y las demás pruebas, lo siguiente que debemos conocer es la parte de la programación. Y la parte de la programación básicamente son los argumentos que debemos conocer. Primero, desde qué paquetería debemos instalar, qué librería es lógicamente la que se instala y las funciones. Y una vez que conocemos las funciones, debemos conocer también cuáles son los argumentos necesarios para poder correr una función. ¿Okay? Entonces, algo que es importante también mencionar es que el lenguaje de programación R es de tipo secuencial. Para poder ejecutar el paso C, primero debo ejecutar el paso B. Y para poder ejecutar el paso B, primero debo ejecutar el paso A.
Si yo quiero ejecutar C directamente y no he ejecutado B y A, voy a tener errores, ¿no? Entonces, eso es muy crucial. Y por otra parte, si no puedo importar correctamente una base de datos, desde Excel, por ejemplo, es muy difícil que pueda hacer todo un análisis posterior, ¿no? Por lo tanto, el tema en la importación de bases de datos es muy importante. Les he pasado el código y les he pasado la base de datos. Ustedes, en primera instancia, lo único que deben hacer es actualizar la ubicación del archivo en Excel y después de hacer esa respectiva ubicación, podrán correr el código sin ningún problema respectivo. Bien, entonces, de esta forma, vamos a culminar la sesión el día de hoy. Simplemente recordar que los trabajos de investigación aplicados me los pueden enviar hasta el 14 de agosto a mi correo electrónico rogervanegas@uagrm.edu.bo, y también mencionar que el 19 de agosto a las horas 2 de la tarde tenemos programado nuestro examen final de econometría con el cual vamos a cerrar el curso. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna consulta al respecto. Esta ya sería nuestra última sesión. Dice, bueno, disculpe, ¿es de todo lo avanzado del examen? Sí, es de todo lo avanzado. Todos los videos, yo les aconsejo que miren todos los videos que están en el blog. En el blog Alejandro Vanegas están todos los videos, están todas las sesiones que hemos realizado. Entonces, y desde luego hasta donde hemos quedado, ¿no? Que básicamente es todo. ¿El examen será práctico teórico o solo práctico? Ambos. Va a tener un componente teórico y va a tener un componente práctico. En el componente práctico, va a ser tienen que tener instalado el lenguaje RStudio. Yo les voy a, no hace falta que se memoricen el código. Yo les voy a pasar una plantilla de código y ustedes lo que van a tener que hacer es actualizar la información. Correr, pero sobre todo interpretar. Sí, gracias. Ok, muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos el 19 de agosto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.